Vamos a comenzar leyendo un texto de las Escrituras y quiero pedirte que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 22 al 25. Y conforme vas encontrando Marcos 14, 22 al 25, quiero que te pongas de pie mientras tú vas hallando este texto en este Evangelio. Vuelvo a repetirlo, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 25. Y entonces, este Evangelio es muy bien. Si encuentras el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, verso 22 al 25, ponte de pie, por favor. Quiero que me acompañes en la lectura de este texto para que juntos podamos tomar de la palabra del Señor estas verdades que son tan necesarias. Dice así el texto: y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y ellos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Nos gozamos delante de tu presencia de saber que tú estás aquí y disfrutamos tanto, Señor, como tu pueblo, el hecho de que nos hables hoy. Clamo, Señor, porque uses a este vaso de barro que es frágil y que tú, oh Señor, te glorifiques por medio de tu palabra, oh Dios, y edifiques a tu pueblo en esta mañana. Te ruego, Señor, porque abras los oídos de mis hermanos aquí congregados para que juntos podamos ver, oír las maravillas de tu ley y que éstas, Señor, impacten de tal manera nuestra mente y nuestro corazón a fin de que no salgamos tal como entramos, sino que esta que no vuelve vacía, tu palabra, Señor, haga y cumpla el propósito por el cual tú le enviaste. Líbranos, oh Señor, de ser oidores olvidadizos hoy y ayúdanos, oh Padre, a mirar atentamente en tu perfecta ley, la de tu voluntad, Señor, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, para tomar la bienaventuranza que tú traes por medio de la obediencia a tu palabra, por amor de tu nombre. Habla, oh Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El tema que vamos a estar tratando en este día, en esta mañana, tiene que ver con la serie que estamos llevando acerca de los medios de gracia. Y cuando hablamos de los medios de gracia, tengo que repetir continuamente esta idea o principio para que quede claro en nuestra mente. Son aquellos medios de la gracia de Dios que son instrumentos que Él ha designado esos instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Ahora, cuando digo recibir a Cristo, no me refiero al término del evangelicalismo que dice tú tienes que recibir a Cristo. No, me refiero al hecho de cada vez que nosotros atendemos a los medios que Cristo ha establecido, que Dios ha designado, Cristo nos es ofrecido. Tomamos a Cristo cada vez que su palabra es predicada, cada vez que oramos juntos, cada vez que participamos de la cena del Señor, cada vez que participamos de los bautismos como iglesia, Cristo es ofrecido de manera particular. Entonces tomamos a Cristo cada vez que Él es ofrecido a través de los medios que Él ha establecido. Y de esta manera
recibimos las bendiciones y los beneficios de la redención. Somos edificados. Los no creyentes en medio nuestro entienden el Evangelio y los creyentes van creciendo en ese Evangelio. Y me refiero a que no hay creyentes en medio nuestro. Yo sé que suena extraño decirlo, pero tenemos que decirlo. En la medida en que hay bebés en brazos y niños pequeños aquí, en la medida en que alguien vino por primera vez y es una bendición y una alegría poder verlos, en la medida en que tú invitas a algún familiar tuyo, algún hermano, algún amigo que no conozca a Cristo, este lugar es el medio que Cristo ha designado y el lugar en el que de manera especial Cristo habla a su iglesia. Y entonces es aquí donde el salmista dice en el Salmo 133, mirad, miren, es como decir, oigan, miren esto. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando estaba, hace unos 4 años atrás aproximadamente, en un viaje a un campamento, cuando llegamos con los chicos a Same, estaban todos los cuadraditos clavados en el piso porque las tortugas habían colocado todos sus huevecillos. Y tuvimos la oportunidad de, en una ocasión, ver cómo esos pequeños huevecillos se transformaban en tortuguitas saliendo de la tierra, yendo hacia el mar. Y entonces era, miren, presten atención porque esto no se ve nunca. Esto es maravilloso, tienen que verlo, miren. Y podías ver a todos haciendo fila y saliendo todos juntos, uno atrás de otro, cuidándolos de que las aves no se los lleven. Era algo que debías prestar atención porque es algo que no ves normalmente. Bueno, el Salmo 133 dice, mirad, miren esto, a los hermanos habitando juntos en armonía. Es algo maravilloso que vale la pena observar, atender. Pero el Salmo continúa y usa a manera de comparación o alegoría la delicia que es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. ¿Y cómo lo compara? Dice que es como el aceite que baja por la cabeza del sacerdote Aarón y moja sus barbas hasta rociar hasta su vestido mismo. Es deleitoso, es refrescante, un aceite especial. Pero no solo es como el aceite, sino que también es como el rocío que baja del monte Hermón y que riega los campos. Así de deleitoso es y de delicado es. Miren a los hermanos habitar juntos en armonía. Pero lo que más me sorprende de ese salmo es lo que dice al final. Y el salmo dice, porque allí, ¿a dónde podemos preguntar nosotros? Allí donde están los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Tienes una idea un poco más clara de lo que son los medios de gracia? Es aquí, mis amados hermanos, que los medios de gracia ordinarios son entregados, presentados, dispuestos fielmente, para que las ovejas que nos congregamos cada domingo podamos participar de esos verdes pastos que nos van a nutrir y nos van a fortalecer y nos van a animar y nos van a impulsar. El tema que vamos a tratar hoy, el título del mensaje es En memoria de mí. Y tal vez hoy no estamos participando de la cena, pero es un buen día para hablar acerca de la importancia de la cena del Señor como el medio de gracia que Él ha designado para edificar a su iglesia. Hablemos entonces de la cena del Señor. Y habiendo observado este texto que leímos al principio, quiero hablarte acerca de las comidas. Espero que algunos de ustedes puedan haber desayunado, así no les da hambre cuando hablo de comida, pero espero no tentarles de esta manera. Las comidas son algo habitual en nuestras vidas. Evidentemente tenemos que comer para sobrevivir, ¿no? Comemos a solas a veces y otras veces comemos con gente de nuestra familia o invitados. Mira, Dios nos diseñó, Él diseñó nuestros cuerpos de tal manera que necesitamos una alimentación regular, nutritiva, saludable, a través del consumo de alimentos con el fin de vivir y avanzar para la gloria de Dios. Así que en últimas instancias necesitamos comer, ¿verdad? Si queremos vivir tenemos que comer. Si no comemos,
si no nos alimentamos bien, vamos a morir de inanición, vamos a morimos si no nos alimentamos. Sin embargo, a veces hay comidas que tienen un contexto, mejor dicho, una conexión con lo que es la comunión. Escucha bien esa palabra. O tal vez incluso un sabor a ceremonia. Como cuando vas a una boda y te invitan, ¿no es cierto? Y tú vas a la boda porque alguien se casa. Pero en esas reuniones hay rica comida, ¿no es cierto? Hay comida deliciosa. A veces hay 2 o 3 carnes. Una guarnición, una ensalada muy rica. Un postre espectacular. Espero no hacer tropezar a nadie en esta mañana aquí. Pero qué rico es ir a una boda y comer allí, ¿verdad? Porque esa comida no solo es una comida cualquiera. Es una comida que representa algo, que manifiesta algo, una verdad. Un pacto que se acaba de sellar. Ahora, significa más. Uno puede pensar en las grandiosas comidas en la vida de personas promedio, como una cena en una boda o una fecha de aniversario, ¿no es cierto? Estamos cumpliendo años, vamos a darnos un tiempito, encargamos a los hijos por acá y vamos a pegarnos unas suculentas salchipapas. No, ¿verdad? Vamos a un restaurante, pedimos la carta, deme un vasito de agua. Y tenemos un tiempo especial, ¿verdad? Una cena, un aniversario. En medio de estas cosas, una cena de cumpleaños. Qué lindo decir una cena de cumpleaños, ¿no? Sabes que hay algunas cosas especiales allí, algunos dulces, y ves a la persona recibir regalos. Es un tiempo especial, no es una comida cualquiera. O una cena de Navidad. Son hermosas, ¿verdad? Algunos tenemos la costumbre de hacer un pavo, otros un pollo grande, otros un chancho pequeño. Lo que venga, ¿no es cierto? Con tal de que comamos juntos y podamos participar de un tiempo en familia y recordar de manera simbólica el nacimiento de nuestro Salvador. Bueno, hay muchas comidas deliciosas que podemos participar, a diferencia de la comida habitual que comemos todos los días para nuestro bien. Y es en esos tiempos deliciosos, de compromiso, de aniversario, de cumpleaños, de Navidad, que los comensales no solo se alimentan, obviamente que se come bien, ¿no? Sino que hay una celebración de un evento importante alrededor de una mesa, a menudo con promesas específicas que se han hecho. Y entonces, después de que el novio y la novia han pasado a llamarse esposo y esposa, después de haberse colocado un anillo y haber dicho sus votos, bueno, vamos a comer, ¿no? A disfrutar ahora, a deleitarnos, como Juan el Bautista, ¿no? El amigo del novio se deleita, disfruta. Y en medio de todo esto, notas que hay un aspecto de celebración, hay algo específico, hay promesas. Mira, ¿por qué hablo de esto? Porque el pueblo del Antiguo Testamento tenía una comida de esta manera. Anualmente, una vez al año, en la celebración de la Pascua, mientras sus cuerpos físicos se alimentaban, se celebraba la redención que Dios había concedido de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan, no? En Éxodo se relata cómo Dios llama a Moisés. Moisés medio que se excusa, pero termina haciendo lo que Dios le manda. Dios lo capacita y entonces él es el caudillo y tiene que ser la voz de Dios, y él tiene que ir y hablar a Faraón y decir: deja ir libre a mi pueblo. Y entonces, en medio de esa narrativa, tú te encuentras con un pueblo que ha sido oprimido, un pueblo que ve a Moisés y lo ve con esperanza, pero que después se desalienta, un pueblo que después comienza a ver señales, prodigios y milagros, y Dios los libera de la esclavitud, y Dios los toma de en medio de Egipto y los saca de allí, manifestando la salvación para este pueblo, y los lleva a un lugar que Él los iba a mostrar. Y entonces Dios establece lo que llamamos la Pascua, aquella celebración que después se volvió una fiesta anual, pero que significaba algo mucho más que solamente comer algo. Representaba el hecho de que se había hecho un sacrificio con el que se habían manchado las puertas de casa, a fin de que la última plaga no pase por nuestra casa y se lleve a nuestros primogénitos, personificando un poco las circunstancias en aquel entonces para el pueblo de Israel. Y cuando estas puertas eran manchadas y el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre, veía que ya no era necesario hacer sacrificio o derramar sangre en ese lugar. Yo sé que esto se está cortando. Voy a ver si tomo este acá y podemos mantener un poco más largo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí está, mejor, ¿no?
Y entonces, cuando esto sucedía, el ángel pasaba. Y ya se había derramado sangre, así que ya no era necesario derramar sangre, ¿verdad? Eso era un símbolo, o mejor dicho, una sombra de lo que vendría a ser después, el nuevo pacto. Porque estos fueron pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y cada uno de esos pactos apuntaba al pacto de gracia, o era parte del pacto de gracia apuntando al nuevo pacto, del cual vamos a hablar hoy. Así que tú puedes ver esta representación de la celebración. Esta fiesta no solo implicaba el consumo de alimentos, sino también el recordatorio de la sangre de un cordero que se había sacrificado, que era un recordatorio de aquellos que fueron gloriosamente salvados del juicio. Esta fiesta anual era un momento culminante de su año, ya que cada vez los judíos que celebraban se reunían alrededor de la mesa con la familia del pacto. Se conmemoraba la libertad que Dios les había concedido y se proclamaba su continua promesa del pacto. Era una comida que alimentaba y proclamaba un mensaje. Fue en la celebración de esta comida, específicamente, registrada para nosotros en el Evangelio de Marcos 14, que Jesús eligió instituir una nueva comida pactual. Y voy a usar esta palabra pactual para referirme a aquello que tiene que ver con el pacto, el nuevo pacto. Así que presta mucha atención a ese término pactual. Porque normalmente no usamos mucho estos términos, pero son términos muy importantes para nosotros. Cada vez que celebramos la cena, recordamos la sangre del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es muy importante para nosotros. Porque nosotros, aquellos que hemos creído y hemos sido salvados por la gracia de Dios, pertenecemos al nuevo pacto, no al antiguo pacto, sino al nuevo, con preciosas y magníficas promesas. Así que dicho esto, nuestro Señor Jesucristo establece esta comida pactual, conocida como la Cena del Señor, la última cena de Cristo y la continua conmemoración nuestra acerca de la Cena del Señor cada primer domingo del mes. Ahora, para el cristiano, la promesa del pacto de Dios es anunciada cuando el creyente se alimente espiritualmente, ojo con los términos, espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo, ya que Él está espiritualmente presente en ellos. Cuando nosotros celebramos la cena y tenemos el pan y la copa aquí, espiritualmente estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Ojo, digo espiritual. Quiero hacer un contraste con la herejía del catolicismo romano acerca de la transubstanciación, donde dicen que Cristo otra vez se convierte en el sacrificio y muere otra vez allí. Esa es una herejía. Y también la consubstanciación, que lamentablemente Lutero practicaba, que es que se convertía literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. No, nosotros no practicamos eso porque la Biblia no enseña eso. Nosotros practicamos la representación espiritual. No solo recordamos el cuerpo y la sangre, sino que tenemos en cuenta que espiritualmente Cristo está en esos elementos. Representan algo, nos manifiestan algo, y espiritualmente Cristo está aquí ofreciéndose de esa manera. Ahora, ojo el término, es espiritual, no es transubstanciación ni consubstanciación, términos que no usamos pero que es importante entender que estas controversias de la historia aparecieron y tuvieron que resolverse con la Biblia, y entonces nosotros llegamos por las Escrituras al entendimiento de lo que significan y no de lo que otros malinterpretan, sino de lo que la Biblia dice que debe ser. Ahora, dicho esto, vuelvo a repetirlo. El creyente se alimenta espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo, ya que Cristo está presente en ellos, en el pan y en la copa. Y por tal razón, esta comida es un medio de gracia. Porque si Cristo está presente en la cena del Señor, entonces Cristo puede ser recibido por nosotros y es ofrecido por medio de la cena del Señor. Así que permíteme compartir contigo un asunto preliminar antes de tratar 3 puntos muy sencillos. Y esto es, ¿cuál es la posición de la cena del Señor ante los medios de gracia? La posición de la cena del Señor ante los medios de gracia es subordinación. O sea que la cena del Señor no va por encima de la palabra, sino que la palabra está por encima de la cena del Señor. Y de la palabra nosotros entendemos que es importante la cena, el bautismo y la oración.
Esto se llama subordinación. Hay un orden dentro de los medios de gracia. La palabra va primero. Es por excelencia el medio de gracia más importante. Así que debemos tener eso en cuenta. Y ahí viene entonces lo que llamamos la cena, el bautismo y la oración. En este caso, la posición de la cena depende de la palabra, por lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Evidentemente es un texto que se ha leído siempre y que siempre se leerá cuando celebremos la cena del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 de esta manera. Presta atención, dice, porque yo, ¿quién está hablando? Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Muy bien, él está hablando ¿a quién? A los Corintios, excelente. Y entonces él les dice, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Esto es un apóstol hablando de parte de Dios y delante de Dios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un texto precioso y aunque me siento tentado aquí a hablar de este texto, no es precisamente el punto central que quiero tratar. Pero cuando venga el día de la cena del Señor vamos a poder revisar este texto una vez más. Cada pastor nos dedicamos a revisar este texto y a presentarlo. Ahora, ¿por qué leo este texto? Porque el texto manifiesta lo que la palabra de Dios dice acerca de la cena. No es lo que la cena dice acerca de la palabra, sino lo que Cristo ha instituido. Y si Cristo instituyó la cena, entonces la cena es importante. Y quiero que entiendas algo. Este texto más adelante va a hablar acerca de la importancia de examinarnos y de no participar, como dice el mismo texto, sin discernir o no participar indignamente o participar indignamente. En este caso a lo que me refiero es, muchos de nosotros, han de examinar tu corazón, pero muchos de nosotros a veces nos abstenemos y no participamos y pecamos por eso. Y otros participamos indignamente y pecamos por eso. Y déjame decirte que esto es delicado, porque el escritor de la carta a los Corintios, Pablo, en el contexto en el que se refiere, precisamente le hace referencia al hecho de que muchas personas han sufrido no solo enfermedades, sino que han muerto por causa de hacer cosas tan sagradas y tan importantes, vanas y rebajadas. Mira, hermano, déjame decirte algo muy importante. Cuando participamos de la cena, mi deseo es hoy establecer el principio fundamental de la importancia de la cena del Señor como medio de gracia. Pero para esto yo quiero que tú sepas que tú y yo somos responsables de la cena del Señor. Como creyentes del Señor, habiendo sido bautizados, debemos participar regularmente de ella. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Ahora, si tú no has participado muchísimo tiempo, déjame pedirte que examines tu corazón y veas en él si hay salvación. Porque esto es un problema muy grave. No caigas en el error con el que cayó tristemente este emperador Constantino acerca del bautismo. Él dijo, no, yo no me voy a bautizar sino hasta los últimos días de mi muerte porque vaya a ser que peque, ¿no? Tenía un error, un mal concepto acerca del bautismo. En el contexto de la cena, muchos podemos tener un mal concepto acerca de la cena. Y yo quiero que cuides tu corazón de tener el concepto bíblico y no un mal concepto preconcebido o mal pensado sobre la cena del Señor. El Señor nos llama a ponernos a cuentas delante de Él y a estar a cuentas con nuestros hermanos y a participar de la cena. Y hasta no estar a cuentas, no participar. Pero eso no significa esperar meses o años. O no, yo no voy a poner a cuentas con nadie, así que mejor no participo. Porque eso solamente evidencia la dureza de corazón y el juicio que puede venir sobre ti por la falta de la observación de una ordenanza que Cristo estableció. Pero en segundo lugar, el participar indignamente también puede ser peligroso. Debes saber que es pan y que es vino común y corriente, pero que lo que representan es importante. No significa participar de ello indignamente.
Debemos examinar cuidadosamente nuestro corazón cada vez que vayamos a participar. Y participar no porque somos dignos, sino porque nos recordamos el pacto, el nuevo pacto que Cristo ha hecho y los beneficios y las bendiciones que Él nos da por medio de ese nuevo pacto. Y recordamos la gracia que nos ha alcanzado y recordamos la gracia que nos ha perdonado. Y nos venimos a doblar el corazón y a derramarnos delante del Señor en lágrimas, con dolor en el corazón, porque lo que recordamos es la muerte de Cristo. Eso es lo que anunciamos hasta que Él venga. Pero también la celebramos porque nos recuerda que aquel que murió resucitó entre los muertos. Dicho eso, esa es la posición de la cena del Señor. Depende de la palabra. La cena del Señor no puede ser aislada del significado que la palabra da, o la palabra le da a la cena. En ese sentido, se encuentra en una posición de dependencia de la palabra. Pero también podemos decir que es la palabra en forma visible. Mira, cuando la palabra se predica aquí, tú la escuchas. Pero las dos maneras en las que tú puedes ver la palabra visiblemente, es a través de la cena y a través del bautismo. Son dos sermones vivos. La palabra viva, tú puedes verla ante tus ojos. Cuando alguien pasa las zapas acá, cuando alguien participa de la cena y tú comes el pan y bebes la copa y ves a tu hermano, tú estás viendo la palabra, Hay una diferencia entre escucharla y verla. Y aquí tú la estás viendo. Es visible, es claro, es palpable. Es la manera en la que Dios ha establecido este medio de gracia para nosotros, verla. Pero también por eso, la advertencia contra aquellos que no disciernen el cuerpo y la sangre. Es importante discernir el cuerpo y la sangre. La palabra discernir significa examinar nuestra mente y nuestro corazón. Examinar, criticar, juzgar nuestra conciencia. Discernir significa tener en claro qué es el cuerpo de Cristo. ¿Qué representa ese pan? ¿Qué simboliza? ¿Qué es la copa? ¿Qué representa y qué simboliza? Así que dicho esto, permíteme abordar junto a ti 3 verdades. ¿Sí? ¿Estás tomando nota? Niños, ¿tienen sus hojas listas? Vamos a colocar 3 verdades sobre la cena como medio de gracia. Tres verdades sobre la cena como medio de gracia. Y entonces, de manera específica, la cena es una comida que proclama las bendiciones del pacto a los que vienen en fe. Es una comida en la que la persona de Cristo está presente de manera única con su pueblo. Y es una comida en la que la fe del creyente se fortalece y aumenta. Así que veamos en primer lugar, esta es una comida de bendiciones pactuales. Sí, yo sé que es una palabra extraña, pero vamos a irla sumando a nuestro lenguaje. O sea, bendiciones de pacto. Así que para decir, en vez de decir de pacto, digo pactuales. Esta comida trae bendiciones pactuales. Por eso Cristo dice en el versículo 24 de Marcos, que acabamos de leer hace un momento, es mi sangre del nuevo pacto. Mira, la cena tiene un significado conectado con el pacto de Dios. Permíteme darte una explicación, que ya la di, pero simplemente quiero recordarlo una vez más, acerca de las comidas en el contexto pactual. Mira lo que dice Éxodo capítulo 24, verso 11. Vamos rapidito ahí a Éxodo capítulo 24, versículo 11. Y en el libro de Éxodo, bueno, tú encuentras todo el establecimiento, ¿verdad? La salida del pueblo. Dios comienza a hacer sus pactos, a presentar su ley. Moisés ahí entre medio, mediando con el pueblo y Dios, ¿verdad? Y en todo esto llega un momento donde ya hay cierto orden. Dios ya ha presentado un orden, ya les ha llamado a ser su pueblo. Y entonces en el capítulo 24, en el versículo 11, vamos a leer desde el contexto, en el versículo 9. Quiero que veas aquí un cuadro representativo. Aquí tú ves a Dios en la cima del monte Sinaí, a Aarón, a Moisés y a los príncipes de Israel llegar hasta una parte del monte Sinaí. Y aquí está sucediendo un evento, una circunstancia de pacto. Es una representación bastante gráfica acerca de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Quiero que prestes atención a lo que dice el texto. El texto dice así, versículo 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. Todavía no había sucedido nada con ellos, así que están dentro todavía de las cosas que van bien. Y 70 de los ancianos de Israel, versículo 10. Y mira esto,
y vieron al Dios de Israel. Yo pregunto, paréntesis aquí, hermanos, ¿a Dios alguien lo vio alguna vez? La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. La Biblia dice que cualquiera que mira a Dios, ¿qué sucede? Tiene que morir. Porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios y resistir a su presencia, puesto que Él es el juez justo, soberano sobre la tierra, y nosotros somos pecadores dignos de condenación. Pero ellos vieron al Dios de Israel. Y el texto continúa, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Es una cosa brillante, profundamente hermoso. Pero mira lo que dice el texto en el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Entiendes que está hablando del pecado de ellos, no? Que ellos no debían ni podían estar ahí, sino que debían morir. Pero Dios, en lugar de matarlos por causa de su santidad y justicia, no lo hace, sino que les extiende misericordia y gracia. Nota el texto. Pero continúa el texto y dice, y vieron a Dios. Y luego, fuerte, y comieron y bebieron. ¿Notan aquí esa comida pactual? Esto es una ceremonia. No es algo esporádico, algo casual. Ay, mira, se dio, aquí está Dios, vamos a ver qué hacemos. No es como Pedro diciendo, hagamos una enramada, no tenía idea de lo que estaba pasando. No, aquí está sucediendo algo ordenado. Moisés sube, Aarón sube, Nadab y Abiú suben, los príncipes de Israel suben y ven a Dios. Y miran a Dios. Y Dios establece su pacto con su pueblo y los recuerda esas promesas de pacto. Y en lugar de extender su mano contra ellos, les extiende su misericordia. Y entonces, habiendo Dios dictado sus promesas, sus bendiciones pactuales, sus bendiciones de redención, ellos comen y beben. Esto es tremendo, porque esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento respecto a la comida como pacto. Ahora, avanzando, Dios se relaciona con los hombres solamente a través de pactos. Notarás esto en las Escrituras. Con aquellas personas con las que Dios decidió relacionarse para que después, a través de Cristo, Él establezca su iglesia. Y entonces la relación perfecta con Dios es a través de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es el representante del nuevo pacto. Moisés es el representante del antiguo pacto. Abraham también, Noé también, David también. Cada uno de esos pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento son parte del antiguo pacto. Pero nosotros tenemos un mejor representante, a Cristo, como nuestro mejor representante del nuevo pacto, el pacto de gracia. En Él se cumple el pacto completamente, todas las promesas se cumplen en Él. Ahora, si piensas en esto, piénsalo bien. Dios se relaciona con los hombres solamente a través de pactos. No encuentras que Él establezca relaciones con otras personas, sino solamente por medio de pactos. De una manera visible y clara, como de una manera a veces hasta velada, pero el pacto tiene que permanecer. Como sucedió con Abraham, cuando él tuvo que partir a los animales a la mitad y hacer un camino. Pero Abraham no se comprometió con ese pacto. Fue Dios el que se comprometió. Porque los pactos tienen que ver con las promesas y compromisos que Él hace y que Él cumple. Es interesante saber que en la mayoría de los pactos, pocos fueron los hombres que cumplieron en cierta manera el compromiso como seres humanos. Pero Dios jamás ha faltado a sus pactos, jamás ha faltado a sus promesas. Porque hay dos cosas de las que ciertísimamente es imposible que Dios mienta: sus juramentos y sus promesas. Dicho esto, en segundo lugar, también debemos considerar que las comidas eran una celebración del acuerdo establecido y consumado. Nuestro entendimiento de la cena debe ser en un contexto pactual entonces. ¿Qué dice las estipulaciones del nuevo pacto? Vamos a leer cuáles son las estipulaciones del nuevo pacto. Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 31. Hay estipulaciones para el nuevo pacto. Nosotros somos miembros del nuevo pacto y necesitamos saber cuáles son las estipulaciones del nuevo pacto. Mira por favor Jeremías capítulo 31, versículo 31.
¿Lo tienes? 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, presta atención, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré las maldades de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Mira las bendiciones, mira los términos del nuevo pacto. Amado hermano, quiero que subrayes esto en tu Biblia, bien clarito, y pongas allí, si tienes la cinta en tu Biblia, pones la cinta, si no, un papelito allí, y vuélvelo a leer en la casa, porque aquí están las estipulaciones, y aquí se encuentran las bendiciones del nuevo pacto. Mira, cuando Él dice perdonaré, no está diciendo pasar por alto, está diciendo quitar el pecado. ¿Y qué recordamos cuando nosotros participamos de la cena del Señor? Que Cristo en su cuerpo cargó nuestro pecado. ¿Qué recordamos cuando recordamos la copa? Que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Y qué dice Dios en estas bendiciones de pacto que Él hace en el nuevo pacto? Que Él perdonará nuestros pecados. Amén. Esas son las bendiciones que tenemos, amados hermanos. Esas son las bendiciones que disfrutamos al participar y pertenecer al nuevo pacto. La cena es el recordatorio de que su pacto sigue vigente y bajo los mismos términos. Su pacto es eterno, su pacto permanece. Los otros pactos han quedado fuera de vigencia y el nuevo pacto es el pacto que permanece y ya no hay otro pacto, porque en el nuevo pacto todos los demás pactos se cumplen, ya que en Cristo se cumplen todas las promesas que se hicieron acerca de Él, desde Génesis 3:15, pasando por cada uno de los tipos, las sombras que había en el Antiguo Testamento. Ahora, amados hermanos, Marcos capítulo 14 que leímos señala las palabras de Jesús cuando instituyó la cena del Señor. Específicamente en cuanto a la copa, Él se refiere a esta copa como la sangre del pacto. En otros pasajes de los evangelios se registra que Jesús dice que era el nuevo pacto en su sangre. Otros pasajes como Mateo 26:28 o Lucas 22:20. Si quieres ver los textos, puedes anotarlos. Mateo 26:28 y Lucas 22:20. Ahora, al igual que el pueblo del antiguo pacto, nosotros también tenemos una fiesta en la que se proclama la libertad que Dios nos ha concedido y en la que simultáneamente nos alimentamos de su promesa. Escucha eso. Nosotros también celebramos. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. No tenemos que estar recordando un cordero y la pared manchada. Eso fue una sombra de Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Lo recordamos a Él. Recordamos que gracias a Él nosotros somos parte de ese pacto. Recordamos esas bendiciones de que Él perdonará nuestros pecados, que Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo, que Él colocará su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eso es el nuevo pacto y eso es lo que recordamos cuando celebramos la cena del Señor cada vez que lo hacemos. Por eso, amado hermano, ¿notas que esto no es ligero? Ni superficial, ni ritualista, ni costumbrista, ni tradicionalista, sino bíblico y sumamente importante. Mis amados hermanos, el Padre trae a cada uno de los que constituyen su pueblo del pacto de gracia, un pacto a través del cual los méritos de su Hijo son imputados al pecador y el atroz registro pecaminoso del pecador es eliminado por la sangre de Cristo y todo por la gracia libre y gratuita de nuestro Dios. ¿Puede alguno de nosotros ganarse el favor de Dios o presentarse justo delante de Él?
No, es imposible. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Es necesario que nosotros tomemos por la gracia que Él nos otorga los méritos de Cristo. Y Cristo tome por su misericordia nuestra desgracia, nuestra pecaminosidad y nuestra condenación y la lleve sobre sí mismo. Y de esta manera muera por nosotros. Ahora, este pacto fue prometido en Génesis 3:15. Y este es el fundamento del pacto eterno de redención. Génesis 3:15, ¿qué dice? No vayas allí, pero piensa en Dios dictando las maldiciones. Y de pronto, Él dice algo extraño que llama la atención. En Génesis 3:15 dice: la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. En otras palabras, que la única herida que iba a poder producir Satanás a Cristo, la simiente de la mujer, iba a ser una herida leve en el talón. Pero la herida que Cristo propugnó a Satanás en la cruz del Calvario fue una herida de muerte. Satanás está herido de muerte. No está en todo su potencial y nunca más volverá a estar en su potencial completo, porque Cristo venció la muerte, al imperio de la muerte. Él venció en la cruz. Y esa es la promesa que nosotros recordamos cada vez que participamos de ese cuerpo y participamos de esa copa, vamos hermanos. Que aquel que vino a rescatarnos nos rescató, y por Él estamos vivos ahora. Por la gracia de Él ahora estamos vivos, porque Él vive. No temo el mañana, o triunfaré mañana, dice otra versión. Porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que mi futuro ya viene. Amados hermanos, cuando el cristiano toma la cena del Señor, el pacto de gracia es declarado nuevamente en todo su esplendor a los que viven en fe. Escucha bien eso, a los que viven en fe. Son las bendiciones de este pacto a las que el receptor, cada uno de nosotros, una vez más tiene la oportunidad de aferrarse mientras se le da la señal de la cena del Señor. Y quiero que sepas eso, la cena del Señor es una señal. Mira, cuando uno viaja, ¿no es cierto? Esta semana estuve de viaje, y cuando uno viaja ve señales en el camino, ¿no? Y te dice ahí, Esmeraldas 300 kilómetros, y uno se agarra la cabeza. La señal no me dice que estoy en Esmeraldas, me dice que estoy camino a Esmeraldas y que me faltan 300 kilómetros. Lo que hace la señal es señalarme el objetivo. La cena del Señor, como el bautismo, son señales que apuntan ¿a dónde? A Cristo. Nos muestran a Cristo, nos presentan a Cristo, nos enseñan a Cristo. Entonces tenemos que mirar las señales, atender a esas señales y responder a esas señales, porque nos guían a Cristo. De manera evidente se anuncia la promesa de Dios de salvar a todos los que vengan por la fe en Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, la promesa del pacto de Dios, el Dios que nunca cambia, como dice Malaquías 3:6, se predica a nuestros corazones y a la asamblea reunida alrededor de la mesa. Así que la cena del Señor es una comida pactual, una fiesta del pacto. Esto me lleva naturalmente al segundo punto, y es la presencia de Cristo está aquí. En segundo lugar, la presencia de Cristo está aquí. Y que no te suene extraño decirlo, porque cada domingo nos dedicamos a decirte eso, porque es importante que tú lo tengas en mente. No venimos aquí a sentirnos bien, acudimos a su llamado, a esa santa invocación, a esa gloriosa invocación. Así que en segundo lugar, la presencia de Cristo está aquí. Uno de los debates a lo largo de la historia de la iglesia ha sido sobre la naturaleza de la cena del Señor. Y como te lo mencioné al principio, muchos han argumentado que Dios realmente concede la gracia que salva y justifica mediante la operación de la cena. Estos son los católicos romanos. Tristemente, creemos que es una herejía. ¿Se han dado cuenta la importancia intrínseca, extraña que le dan al pan y a la copa? Como si fuera agua bendita. Y ya sabemos qué es el agua bendita, ¿no? Es agua. Es agua. No tiene ningún sentido ni ningún significado, no tiene valor en sí mismo. Ni siquiera es una señal que Dios ha establecido. Solo hay dos señales. ¿Cuáles son?
La cena y el bautismo. Solo hay dos ordenanzas. ¿Cuáles son? La cena y el bautismo. Y Cristo las estableció. Hay que tener en cuenta lo que la Biblia dice y no las tradiciones que se colocan. Pero otros también, algunos creen y han afirmado que el pan y el vino se convierten de manera literal en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es tristemente la consubstanciación y lo que creía, lamentablemente, Martín Lutero, porque también tenía sus fallas. Sin embargo, el punto de vista que considero el más bíblico con respecto a la cena de la comunión es que aunque el pan y el vino no se transforman de ninguna manera en la cena, Cristo sí está espiritualmente presente con su pueblo de una manera especial en la mesa. Él está en medio nuestro cuando participamos de la mesa. Él está allí. Suena extraño, ¿no? Que no te suene extraño. Disfruta de su presencia. Gózate delante de Él. Ten gratitud. Sí, deja que tu corazón sienta y pase por Él las bendiciones que provee la señal del pacto, ese pacto que Dios hizo, que nos otorga gratuitamente. Pero ve más allá. Deja que tu corazón continuamente se ablande por la presencia de Cristo allí mismo. Aquel Cristo que murió por nuestros pecados, aquellos pecados que a diario cometemos y que a diario tenemos que pedir al Señor que nos perdone. Aquellos pecados que Él pagó una vez y para siempre. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo. Esto nos recordamos cada vez que participamos de la cena, amados hermanos. Por eso, Cristo está presente. La confesión puritana de los primeros bautistas particulares dice de esta manera, en la Segunda Confesión de Londres de 1689, capítulo 30, verso 7, dice: los que reciben dignamente la cena participan externamente de los elementos visibles de esta ordenanza. Entonces, también reciben y se alimentan internamente por fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corpórea, sino espiritual, de Cristo crucificado, y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo están entonces no corporal ni carnal, sino espiritualmente presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Así como ese pan y esa copa entran a nuestra boca y nos hacen bien, como de manera espiritual llenan nuestra alma, nos fortalecen, nos alientan, nos impulsan, nos alimentan espiritualmente, porque Cristo está presente. Amén. Amados hermanos, nota que Marcos capítulo 14, Jesús se refiere a la conexión entre el pan y su cuerpo y entre la copa y su sangre. Hay una conexión, pero para esto quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Hay una conexión acá, ¿cuál es? Hay una conexión entre el pan y su cuerpo, la copa y su sangre. ¿Y qué es lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16? Dice que cuando participamos de la cena del Señor, tenemos comunión o confraternidad, o mejor dicho, te digo la palabra específica que el texto dice, koinonía, en el griego, con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué dice el texto? La copa de bendición que bendecimos ¿no es la participación en la sangre de Cristo? La palabra participación es koinonía, confraternidad o comunión. El pan que partimos, plural, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Mira, este texto contrasta, por el contexto del texto, en los versículos anteriores como el 15 o el 14, los sacrificios paganos, calificándolos de participación con demonios. Cuando tú haces un sacrificio pagano, participas con demonios. Y mira el contraste que hace con la cena del Señor, calificándola de participación en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Participando del cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo nosotros. Y participamos de su cuerpo. De manera individual como de manera corporativa. Corporativa, cuerpo. Y estamos juntos. Es koinonía, es comunión con Cristo. Es que Cristo está allí.
Pablo recuerda a los primeros creyentes de Corinto y a todos los cristianos a través de los tiempos que la participación de la cena del Señor es comer pan y beber vino, literalmente, pero también es una participación espiritual en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por tanto, aunque los elementos no se transforman, tenemos comunión espiritual con el Señor, quien está presente. Permíteme decirte algo que dice Sinclair Ferguson acerca de esto, y lo dice de esta manera: no es por la administración de la iglesia, ni meramente por la actividad de nuestra memoria, sino por medio del Espíritu que disfrutamos de la comunión con Cristo, crucificado, resucitado y ahora exaltado. Él es conocido a través de los elementos, por medio del Espíritu. Hay una genuina comunión con Cristo en la cena, así como en la predicación de la palabra. Él no está presente en la Biblia, así como aquí está Dios, toma a Dios, no, sino cuando ésta es predicada, ni por creer, sino a través del ministerio del Espíritu. Así también en la cena, Él no está presente en el pan y en el vino, sino por medio del poder del Espíritu. El cuerpo y la sangre de Cristo no están encerrados en los elementos, ya que Él está a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, como dice su palabra. Pero por el poder del Espíritu somos llevados a su presencia y Él está entre nosotros. ¿Escuchas eso? Es por el poder del Espíritu que Él está aquí en medio nuestro y que podemos disfrutarlo. Mira, cada vez que acudimos a esta convocatoria santa, cada día domingo, venimos aquí a recordarnos lo que será ese día glorioso y eterno. Pero aquí también, Cristo está con nosotros y su presencia nos alimenta, nos da descanso, nos fortalece. Así que la palabra comunión, aquí en 1 Corintios 10:17, o participación, es la palabra griega que se traduce como compañerismo, koinonía, y allí no se refiere al compañerismo, y aquí se refiere al compañerismo con Cristo, sí, como iglesia, pero con Cristo específicamente, y a los efectos de la obra del Evangelio. Así que cada vez que vienes con fe a la cena del Señor, escucha eso, con fe, no con costumbrismo ni tradicionalismo, con fe. Cada vez que participamos de la cena del Señor, ven con fe, disfrútalo, ven creyendo. Cristo está espiritualmente presente contigo de una manera única. Por supuesto, Él promete estar siempre con nosotros a través del tiempo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando dice vosotros, se refiere a la iglesia, porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ahora, de una manera particular, en la cena, tenemos comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Permíteme simplemente llegar a mi último punto y cerrar. En tercer lugar, el alimento espiritual se hace disponible. Mis amados hermanos, ¿cómo está tu nutrición espiritual? ¿Te estás alimentando? Tengo muy seca la garganta y tengo que tomar agua seguido porque tengo la garganta muy seca. Entonces necesito el agua para poder tener la garganta útil. La necesito. Tu espíritu ¿es consciente de su necesidad del alimento espiritual, como yo ahora del agua? ¿Eres suficientemente consciente de tu necesidad como para correr a buscar comida porque tu alma desfallece? El alimento espiritual está disponible. Diversas declaraciones confesionales ayudan a recopilar lo que las Escrituras enseñan sobre la cena del Señor, de manera específica, aquello que es de particular valor para la alimentación espiritual del cristiano que asiste a la cena con fe. Observemos estas declaraciones. Dice la confesión en el capítulo 14, verso 1, la Confesión Bautista de Londres de 1689, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas, es obrada del Espíritu de Cristo en sus corazones y es obrada ordinariamente, esta gracia es obra del Espíritu de Cristo en sus corazones
Y esta gracia es obrada de manera ordinaria a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe es aumentada y fortalecida. Evidentemente, espero enviarte después de esto para que puedas revisarlo, puedas examinarlo y puedas juzgarlo y puedas dar tu comentario. Pero mi deseo, a través de la lectura de este recurso, este material de la confesión, es entender un principio muy importante, que Dios ha designado esos medios de gracia, que esos medios de gracia tienen el propósito de aumentar nuestra fe y de fortalecerla. Y entonces, si tú eres consciente de que estos son los pastos verdes que Dios ha establecido para que tú madures en Cristo, crezcas y te robustezcas espiritualmente, vas a buscarlos y vas a crecer. De últimas, es triste ver a ovejas tratando de comer pasto sintético, que no hacen nada, que no produce nada y que no cambia nada. Y es triste ver árboles de Navidad que tienen frutos de plástico que no sirven para nada. Pero qué precioso es, como decía nuestro hermano Andrés Román hace un ratito, como esa planta que tú no puedes ver la raíz, pero que tiene una tierra bien firme, como esa planta del cual el Salmo 100 dice que ha sido sembrada junto a corrientes de agua, que disfruta de los medios de gracia y se nutre de esos medios de gracia, ¿no? El Salmo 1, mejor dicho. ¿Y qué dice? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese fruto es delicioso. ¿Y sabes cuál es el propósito del fruto y qué produce el fruto? Más fruto. El fruto produce más fruto porque viene la semilla que después es tomada y después es sembrada y produce más fruto. Y eso manifiesta que el árbol es maduro, es bueno, es útil. Amados árboles, amadas ovejas, somos ese fruto, tenemos ese fruto, estamos creciendo, estamos madurando. Así que dado que la cena del Señor es una proclamación visible de las promesas del pacto y que es un tiempo de comunión única con Cristo, estas declaraciones mencionadas tienen razón al considerar la cena del Señor como un medio ordinario de gracia por el cual el pueblo de Dios es alimentado. Simplemente permíteme darte unas últimas observaciones prácticas y aplicativas. Pero quiero que sepas que qué alegría, amados creyentes, qué alegría cuando nuestras almas se alimentan y nuestra fe se nutre mientras participamos de esta comida. ¡Qué fiesta! Y qué Salvador que hace todo lo necesario para concederle un asiento a la mesa a cada uno de nosotros, cristianos. Este es más que un momento para pensar en la cruz. Es una verdadera fiesta con Jesús, una fiesta en la cual nuestra fe es fortalecida, enriquecida y aumentada. La cena del Señor es un medio de gracia que ha sido señalado por Dios, pero también a través de la cena recibimos a Cristo. Y con esto me refiero a los beneficios que Él ha provisto a través de su cuerpo y su sangre, y participamos de una comunión real con Él y con su pueblo. Y todo esto manifiesta que la cena es un medio de gracia. Así que, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Cada vez que participes de la cena, cada vez que participas, el Señor te alimenta y te fortalece. Tu compromiso se renueva con Dios y las promesas hechas vuelven a renovarse. No porque nosotros seamos dignos, sino porque el Dios de gracia hizo provisión en Cristo. Aquel que cumplió la ley perfectamente, murió por nuestros pecados y nos perdonó a fin de redimirnos. Y así podemos obedecerle y amar sus mandatos. Amado hermano, amados hermanos, esto es algo que debe ser practicado. Si Cristo está presente cuando la iglesia se reúne, y en especial cuando celebramos la cena, entonces debemos reunirnos, debemos acudir a su llamado, debemos celebrar juntos. Ese es el contexto en el que se puede celebrar la cena del Señor. Amados hermanos, la palabra virtual significa que no es real. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no celebramos la cena del Señor durante toda la pandemia? Porque no es real si lo hacemos virtual. Y si lo hacemos real, es porque estamos reunidos y estamos juntos aquí. Es muy importante que tengas esto en mente. Entiendo que otras iglesias, por causa de su conciencia, lo habrán hecho a su manera.
pero nosotros nos abstuvimos de hacerlo porque entendemos que la Biblia no nos concede hacerlo de esta manera, aunque es una ordenanza. Nos privamos de practicar la cena por cuestión de la manera en la que Dios, en este caso Cristo, se hace presente en la cena. ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos estar tranquilos sin congregarnos y acostumbrarnos a no hacerlo? ¿Cuándo comenzó la pandemia y con ello la cuarentena? Por 9 meses no compartimos esta comunión tan preciosa que es la cena del Señor. ¿Cuánto la anhelamos algunos? Qué dulce sí es llegar a los primeros domingos del mes y no encontrarnos juntos aquí, llorando por la cruz, recordando a Cristo, disfrutándolo. Qué difícil se hizo este tiempo. ¿Cuánto lo anhelamos? Deseando estar juntos de nuevo. Y qué precioso, amados hermanos. Qué precioso fue cuando volvimos a hacerlo. La cena es más que un recordatorio, amado. A través de ella el Señor nos alimenta, nos fortalece, nos sostiene e impulsa. Si hasta ahora por descuido, amados, o negligencia, no has observado esta ordenanza correctamente, si has estado distraído cuando celebramos la cena del Señor, espero que después de este sermón anheles y puedas disfrutar de la cena como un medio de gracia para el bien de tu alma, como nunca antes lo has hecho, porque Dios lo dispuso de esta manera. Que cada celebración podamos preparar nuestros corazones, estar siempre a cuentas y acudir a esa gloriosa convocación y deleitarnos en la congregación con Cristo en medio nuestro. Amén. Amados hermanos, que el Señor sea glorificado conforme nos deleitamos y disfrutamos de Él. Vamos a orar. Santo Dios, glorioso, justo, bendito, tú que habitas, Señor, allá en los cielos, en el lugar al que nosotros no tenemos acceso por causa de nuestro pecado, pero que por causa de Cristo ahora tenemos libertad de entrar libremente a través de la oración. Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos por Cristo. Gracias te damos, Señor, por ese precioso pacto, ese nuevo pacto que fue instituido en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por recordarnos continuamente y cada vez que lo practicamos, no solo traemos a la memoria el sacrificio y la muerte que Él hizo, sino que traemos a nuestros corazones un gozo y un deleite de saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo, sino que aquellos que podemos venir en fe somos alentados, edificados y fortalecidos por medio de tu palabra, que se puede hacer visible claramente a través de la cena y también consecuentemente a través del bautismo. Gracias, Señor, porque esa tu palabra nos enseña estas verdades tan preciosas y nos muestra dónde está el verdadero alimento para nuestras almas. Oh, gracias, Padre. Te rogamos, Señor, te pedimos, Padre, que pongas en nuestro corazón aquella convicción bíblica que nos lleve a obedecer tu palabra, no poniéndola en tela de juicio o de duda, sino obedeciéndola tal cual es tu palabra, Señor. Que podamos establecer cada domingo de una manera regular, disciplinada y espiritual, el congregarnos como iglesia, el despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, de la gran cantidad de temores que muchas de las veces dejamos que nos embarguen y las muchas excusas sean quitadas de nuestra lengua y nuestra mente, para que el congregarnos y el estar juntos, Señor, sea un deleite pleno delante de tu presencia, porque allí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Te ruego y te clamo en esta mañana y tarde, que tú seas recibiendo toda la gloria en medio de tu iglesia, en la medida en que cada uno de nosotros nos disponemos a disfrutar de las bendiciones del pacto y a obedecerte, porque tú eres digno de nuestra obediencia, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.